Muchas bendiciones para todos. De nuevo con ustedes para compartirles la palabra de Dios. Soy el pastor Miguel Antonio López de Iglesia Cristiana Iglecentro de las Asambleas de Dios en Acacías, departamento del Meta, en Colombia. Hoy les leeré las notas que he titulado con la siguiente afirmación. Dios sí oye nuestras oraciones. Dios sí oye nuestras oraciones. San Mateo, capítulo número 7, versículos 7 y hasta el 11. Dice la palabra del Señor, son palabras de Jesús. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le pidan? Hasta ahí el texto principal. En mi video anterior les compartí algunas sugerencias que nos ayudan a mantener nuestra vida de oración. Hoy vuelvo a insistir en este gran tema de la oración. Esto porque somos conscientes que tenemos que intensificar la oración no solo a nivel personal, también a nivel de iglesia local y, ¿por qué no, a nivel de iglesia nacional? Dado que en estos días algunos creyentes aún no han retornado a los templos. Han caído en un estado de temor, en un estado de tibieza espiritual. Necesitamos despertar del sueño, regresar al templo, dejar el miedo. Desde luego que nuestras celebraciones se harán con todas las medidas, respetando el aforo y el distanciamiento que ha sido permitido por las autoridades locales. Si leemos cuidadosamente algunos textos referentes a la oración, de seguro que nuestra confianza aumentará y oraremos más efectivamente. Procedo entonces a leerles algunos textos que prueban que Dios sí oye nuestras oraciones. Y es que si no tuviéramos la certeza de que Dios escucha nuestras oraciones, pues nadie estaría dispuesto a perder el tiempo orando. Entonces, en esta prédica no habrá bosquejo, solo habrá lectura de textos bíblicos con unos pocos comentarios de mi parte, lo que para creyentes antiguos resulta ser únicamente un repaso, pero es importantísimo. Es la palabra de Dios y ella es viva y eficaz. El primer texto que les voy a leer es el primer libro de Samuel, capítulo número 1, versículos 26 y 27. Dice así: Y Ana dijo al sacerdote Elí: Oh Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. En una sociedad que consideraba toda una deshonra que una mujer casada no tuviera hijos, Ana, que era una mujer estéril, oró a Jehová por un hijo y Dios le dio lo que pidió. Ese niño
fue Samuel. Samuel significa Dios ha oído. En este caso, Dios ha oído la oración de Ana. Samuel fue el gran profeta, sacerdote y juez que guió a Israel en tiempos oscuros de su historia y fue quien ungió a los dos primeros reyes de la nación. Samuel nació en respuesta a la oración que una mujer hizo a Jehová. El segundo texto que me permito leerles es el primer libro de Reyes, capítulo número 9, versículos 1 al 5. Dice así: Cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová y la casa del rey, Jehová apareció a Salomón la segunda vez, como le había aparecido en Gabaón. Y le dijo Jehová: Yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Y yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo: No faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Se observa que las oraciones hechas en el templo son del agrado de Dios. Ana corrió a la casa de Dios a orar, a pedir un hijo, porque era mujer estéril. Salomón construyó un nuevo templo. Hizo la oración de dedicación a la casa de Dios. Y Dios se agradó de él y oyó su oración. E hizo Dios pacto con Salomón de hacer del reino de David su padre un reino que no tendría fin. Y así será, porque Jesús es el Hijo de David y reinará para siempre por los siglos de los siglos. El tercer texto que quiero leerles es el Salmo número 34, versículo 17 al 19. Dice así: Claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Cuando oramos los justificados, Dios nos libra de todas nuestras angustias, porque muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará Jehová. No de algunas aflicciones, sino que nos librará de toda aflicción. Dice la palabra en Proverbios capítulo 15: El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los justos es su gozo, porque Jehová está lejos de los impíos, pero oye la oración de los justos. Al Señor le molesta, le indigna, le incomoda la religiosidad de los impíos, pero Él se goza con nuestras oraciones. Entendemos aquí que la oración es privilegio exclusivo de los hijos de Dios. Otro texto, el número 4 que les voy a leer, Daniel, libro de Daniel, capítulo 9, versículos 20 al 22. Aún estaba hablando y orando,
y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel. Y hacía mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el ángel Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, vino volando con presteza hacia mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Fíjese, Daniel estaba ocupado, dedicado a la oración y en la oración. Él estaba intercediendo por su pueblo, pero estaba indagando en las Escrituras el futuro de Israel. Y el ángel Gabriel, que significa fortaleza de Dios, le fue enviado como mensajero del cielo en respuesta a sus oraciones y le trajo la revelación acerca del futuro de Israel. Antes de leerles el siguiente texto, el número 5, voy a hacer un corto comentario. La iglesia naciente del primer siglo, la iglesia primitiva, estaba bajo amenazas por parte de las autoridades judías y romanas, por cuanto estaban ocurriendo por mano de los apóstoles, de los discípulos de Jesús, ocurriendo sanidades extraordinarias, y las multitudes se estaban convirtiendo al cristianismo. Ante tales amenazas, la iglesia se congregó y clamó a Dios. Y escuchen lo que ocurrió, lo que aconteció. Hechos capítulo 4, versículos 29 y 30. La oración decían: y ahora, Señor, mira las amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Mire lo que dice el versículo 31. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Eso quiere decir que fueron llenos de valor, de osadía, de poder, de autoridad, y predicaban la palabra de Dios sin temor alguno, aún con las amenazas de muerte por parte del imperio. Número 6, sexto texto que les quiero leer. La primera carta de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15. Dice así: esta es la confianza que tenemos en Dios, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos entonces que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Los creyentes tenemos confianza en el libre acceso a la presencia de Dios para presentar nuestras peticiones por medio del sacrificio que Cristo hiciera o hizo a favor nuestro. Sin embargo, existe una limitante, existe una condición, y es que debemos pedir conforme a la voluntad de Dios. Por lo tanto, un creyente sensato no se atrevería a pedir nada que esté en contra de la voluntad de Dios que ha sido revelada en su palabra. Así que la oración genuina no es el instrumento para
presionar a Dios a que satisfaga nuestros deseos caprichosos y vanos. Al contrario, es el camino para poder subordinar nuestra voluntad a la voluntad del Señor, la cual aún no conocemos en plenitud. La fe, naturalmente, espera tener la respuesta inmediata de Dios a cualquier petición, porque considera la oración como el camino para pedirle a Dios el cumplimiento de sus promesas. Pero esa no es la oración verdadera. Oración verdadera no es eso. La oración verdadera estará sometida a la voluntad de Dios. Que hay unos episodios en la vida de Jesús. Uno está en Mateo 8 y el otro está en Mateo 26. He aquí, vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y tocó al leproso diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra desapareció. Note, no es cuestión de poder en este caso. Señor, si quieres, es la voluntad. Señor, si es tu voluntad limpiarme, espero ser limpio. Y el Señor lo sanó. Yendo Jesús un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. O como lo registra Lucas en su Evangelio. Él dice: Padre mío, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Este es el paso más difícil en nuestras oraciones. No lo que yo quiero, sino como tú quieras. Y resulta que siempre estamos orando por lo que queremos. Y si no, pues no oraríamos. Con la voluntad de Dios revelada en su palabra, la Biblia, no tenemos ninguna restricción al orar. Pero en todo aquello que desconozcamos, tenemos que decir siempre: mas no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Y aunque les parezca un sofisma, un paralogismo, un no a lo que yo quiero también es una respuesta del Señor. Y si es respuesta del Señor, es la respuesta más sabia, más conveniente, porque Él nunca se equivoca y siempre tiene lo mejor para sus hijos. Oremos. Señor, gracias por habernos justificado en Cristo Jesús. Sabemos que nuestras oraciones no son en vano. Aceptamos tu voluntad y por lo tanto aceptamos tu respuesta, cualquiera que sea, un sí o un no, sabiendo que tú tienes lo mejor para nosotros, así nosotros no lo podamos entender. Amén. Que Dios les bendiga con poder. Gracias por su atención y gracias por compartir este mensaje para que otros también puedan ser bendecidos con la palabra de Dios. Amén. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán.
necesidad, Dios la resolverá orando. Descansad en el Señor, las penas mitigar.